Hola a todos, muchas gracias por la presentación, muchas gracias también por la invitación para compartir con ustedes esta charla que va a tratar sobre el tema del acondicionamiento térmico en la arquitectura argentina. La idea es analizar algunos tópicos que entiendo son de interés, no solamente en la Argentina, sino también en toda la región. Una región que acusa muchas características que tienen que ver con el acondicionamiento térmico de edificios, la sostenibilidad de esos emprendimientos, el ahorro energético. Entonces, la idea es analizar, hacer también un poco de historia sobre esos acontecimientos que fueron los que provocaron, en muchos casos, normativas, leyes, inclusive en el escenario actual, donde esas leyes y normativas se vuelven muy importantes para obtener rendimientos. Y lo vamos a hacer a través del cuento de los tres chanchitos, pero lo vamos a traer al siglo XXI. Ustedes saben que estos tres constructores desarrollaban sus obras con algunas modestias en los materiales y elementos que empleaban. Algunos utilizaban adobe, otros utilizaban mampostería de ladrillos, otros utilizaban madera. Y en nuestro escenario, los tres viven en la Argentina. Un país que tiene una matriz energética que es absolutamente dependiente de los combustibles que denominamos no renovables, los combustibles fósiles. Fíjense que casi el 85% de la demanda energética argentina se cubre con el consumo de gas natural y petróleo. El resto de las energías, la nuclear, la hidráulica, es decir, aquellas energías que son renovables, no tienen una incidencia, un peso significativo dentro de ese consumo energético. Y esa dependencia en los combustibles fósiles también se puede verificar si hacemos la comparativa con esas energías, como decíamos recién, que son renovables. La hidráulica, sobre todo. Argentina tiene un enorme caudal de ríos que podrían generar represas mediante energía no contaminante. Sin embargo, su matriz energética, como vemos, es muy dependiente de aquellos combustibles basados en el petróleo y el gas natural. En nuestro país, en la Argentina, el crecimiento desde el año 1970 a prácticamente la actualidad ha sido exponencial. Ha trepado 7 veces el consumo energético y esto tiene que ver con un aumento en la densidad poblacional, pero también tiene que ver con una mayor densidad constructiva que hace que nuestros edificios sean también grandes consumidores de energía en términos de acondicionamiento térmico, en generar un determinado confort higrotérmico para que todos los habitantes, los ocupantes de esos edificios puedan, disfrutar de un confort en el uso de esos espacios. Vemos que un 28% del consumo de la energía en Argentina está destinado a el uso residencial. Esto es, como decíamos, a lograr ese confort dentro de nuestras obras de arquitectura. Si hacemos un rápido seccionamiento, ¿sí?, de los consumos, aproximadamente el 30% tiene que ver con el consumo residencial, otro 30% en transporte y otro 30% en industria. Allí ustedes tienen mucho más detallada esa demanda, pero si hiciéramos un número rápido, podríamos decir
que en aproximadamente 30% se distribuye el consumo residencial, el transporte y la industria. Ahora, nuestras reservas energéticas, las reservas energéticas de Argentina, por un tema de explotación y también por un tema de inversiones, está muy relegada. Tenemos nosotros allí una suerte de quimera en la reserva de Vaca Muerta. Sin embargo, esa reserva energética es compleja en su forma de explotación, implica un sistema sumamente dificultoso de acceso hasta esos espacios donde se reserva el petróleo y el gas, y también demanda de una muy fuerte inversión, que, bueno, con esta emergencia sanitaria que el mundo está sufriendo, ya era muy lenta su llegada a la Argentina y esta emergencia justamente va a ralentizar aún más la llegada de esos capitales para explotar ese consumo que tenemos allí reservado. Ahora, estos tres chanchitos que viven en Argentina y que construyen de diferente manera, ¿cuánta energía consumen? Fíjense que comparativamente con otros países de la región, Brasil, Chile o Uruguay, el consumo promedio por hogar en Argentina es muy elevado. O sea, somos grandes consumidores de energía. Luego podemos discutir si esos consumos tienen que ver con una importancia del derroche energético, una falta de conciencia en el uso de la energía. Pero el dato duro, el dato concreto, es que ese consumo energético, comparativamente con otros países de la región, es muy elevado. Ahora, una pregunta lógica sería cuánto pagamos por esa energía que estamos consumiendo. Y si nuevamente hacemos una comparativa y nos vamos a enfocar en la columna del costo residencial, vemos que Argentina es uno de los países, si bien no el que paga más, que paga muy poco, ¿sí? Por oposición, la energía en la región tiene un alto costo, ¿sí? Y Argentina, junto con Paraguay, paga muy poco por la energía que consume a nivel residencial. Está subsidiado el consumo energético por el Estado, pero ese subsidio obviamente se solventa vía impuestos. O sea que de alguna manera el Estado está también abonando por esa energía de una manera indirecta. Si vemos una evolución promedio en el monto de las facturas de gas y si vemos que hay un incremento importante, esa evolución no alcanza a sostener la demanda, ¿sí? O sea, seguimos pagando muy poco a pesar de que los costos energéticos aumentan. Y esto nos lleva a sufrir ciertas crisis en la alimentación de energía. Fíjense que aquí hemos tomado dos periódicos, uno de la década del 70 en la Argentina y otro mucho más actual, y obviamente cuando existe una ola de calor, aumenta el consumo energético y la falta de inversión en el sector hace que se interrumpa el suministro, ¿sí? Y eso trae obviamente quejas de los usuarios, pérdidas económicas en todo lo que tiene que ver con el uso de la energía con carácter comercial, las personas que son electrodependientes por distintas patologías médicas ven complicada su vida diaria y por supuesto el confort térmico basado exclusivamente en una energía artificial y no en una envolvente arquitectónica inteligente, bueno, se ve discontinuada y el confort se anula. Otra pregunta es cómo se construye en nuestro país. Y la realidad es que en nuestro país no
se le dio el asidero, no se le dio la aplicación a las normas IRAM, que desde la década del 70, en un subcomité de acondicionamiento térmico compuesto por notables, que comenzaron a estudiar los temas del confort higrotérmico, que están resumidos allí en esos objetivos que ustedes pueden apreciar: asegurar condiciones mínimas de confort higrotérmico, evitar patologías constructivas, sobre todo producto de las condensaciones, tanto las superficiales como las intersticiales, las que ocurren dentro de la masa de nuestros cerramientos verticales y horizontales, muros, paredes, tabiques y techos, cubiertas. Favorecer, obviamente, el ahorro de energía, crear condiciones de diseño para un uso racional de los recursos disponibles y, por supuesto, establecer una matriz de cálculo que esté lo suficientemente homologada entre los distintos profesionales para poder calcular ese confort higrotérmico y calcular las condiciones de la envolvente arquitectónica creada. A partir de aquí, estos especialistas crean una cantidad de normas IRAM. 25 las más importantes, de la 11.601 a la 11.625. Aquí, por un tema de tiempo, hemos extractado las que son más importantes para nosotros. La 11.601, que establece la metodología de cálculo de un coeficiente que es el de transmitancia térmica, la cantidad de calor que migra en kilocalorías por hora en un metro cuadrado y por grado centígrado de temperatura a través de un cerramiento. La 11.603, muy importante en nuestro país porque establece 7 zonas distintas bioclimáticas. Argentina tiene en ese sentido una abundancia de climas muy importante y entonces era necesario sectorizar el análisis de acuerdo a cada uno de esos climas, más calurosos hacia el norte, centro-norte de nuestro país y más fríos hacia la zona sur. La 11.604, que establece normativas de pérdidas de calor en las condiciones más desfavorables, esto es durante el invierno. Allí ustedes tienen el mapa bioenergético de la Argentina, estableciendo esas 7 zonas que comentábamos antes, las más calurosas hacia el norte y las más frías hacia el sur, y obviamente toda la zona cordillerana limítrofe con Chile. La 11.605, que es también muy importante porque establece 3 niveles de confort en el uso de la energía, y la 11.625, que establece las metodologías de cálculo para evitar condensaciones superficiales e intersticiales. Todo esto existe en la década del 70, pero lamentablemente los arquitectos argentinos le dieron muy poca trascendencia y muy poca importancia a estas normativas. ¿Por qué? Bueno, porque esa energía económica subsidiada y abundante en la década del 70 hacía que todos estos temas pudieran ser relegados. Un inversor, alguien que iba a construir una vivienda, un edificio, cualquier objeto arquitectónico, pensaba en que no era necesario invertir cuando el costo energético era tan bajo. Era mucho más costoso la inversión y obviamente la rentabilidad iba a amortizar, pero a lo largo de muchos años, el ahorro energético, ¿sí? Entonces estas normativas quedaron como algo deseable, prescriptivo, pero no de cumplimiento obligatorio. Y esto generó algo que fue sumamente desfavorable para la arquitectura de nuestro país. Y hago foco en la ciudad de Buenos Aires por su densidad habitacional. Cerca del 63% de las construcciones que se han creado de la década del 70 en adelante no cumple el nivel C de eficiencia térmica, que es uno de los más bajos en calidad. Y esto genera que el 22.5% de los habitantes de la ciudad de Buenos Aires sean pobres energéticos.
Y de acuerdo a lo que dice la Organización de Naciones Unidas, un pobre energético es aquel que destina más del 10% de su sueldo, de lo que gana, en el pago de la energía para obtener un confort. Fíjense ustedes entonces que esto es muy importante. ¿Por qué? Porque lleva a un castigo, entre comillas, de cada uno de los habitantes que tienen que pagar mucho por una energía que literalmente se está perdiendo, está fugando, está migrando por esas envolventes que no fueron debidamente pensadas desde el acondicionamiento térmico. Si pasamos a la provincia de Buenos Aires, otro de los distritos más densamente poblados de nuestro país, bueno, ese nivel de ineficiencia térmica crece a un 70%. Y aquí casi el 52,5% de los habitantes son pobres energéticos. O sea, aquí el tema se vuelve muchísimo más severo, mucho más serio. En el medio, y producto del alto costo que empieza a significar la energía en nuestro país, se vuelven de cumplimiento obligatorio en el año 2017, a partir de un decreto presidencial, en las zonas, en las provincias más densamente pobladas. Ya hablamos de la provincia de Buenos Aires, pero se incorporan también Córdoba y Rosario como aquellos distritos más importantes en densidad habitacional, para el cumplimiento de estos niveles energéticos. Y entonces se nos pide obligatoriamente cumplir el nivel B de acondicionamiento térmico. Aquel que asegura un K menor o igual a 1. ¿Sí? El nivel C, que es el que veíamos recién, es el mayoritario en Ciudad y Provincia de Buenos Aires, está totalmente desaconsejado. Y me obligan a cumplir el nivel B. Me obligan para las construcciones nuevas. La pregunta es, ¿qué ocurre con todo el parque edilicio ya generado previamente? ¿Cómo lo vamos a acondicionar térmicamente? Y aparece algo también que es el etiquetado energético de las viviendas. Como los electrodomésticos, la arquitectura que empecemos a crear va a tener distintos niveles, de la letra A a la letra G. Obviamente, aquellas construcciones que sean más eficientes van a tener un valor dentro del mercado muy superior. O sea, van a tener una mejor rentabilidad a un costo inicial mayor de inversión. Porque para lograr ese envolvente seguramente que voy a tener que generar un mejor proyecto desde la documentación, pero también voy a tener que controlar su calidad en la etapa constructiva para asegurar esos niveles que me garanticen, cuando calcule la transmitancia térmica, niveles eficientes, niveles A, niveles B. Tal cual como ocurre con una plancha, con una heladera, con cualquier electrodoméstico, que quizás su costo de adquisición es elevado, pero me garantizan a lo largo del tiempo, con una etiqueta de eficiencia energética, un consumo muy menor. Y entonces estoy siendo premiado con una rentabilidad en el consumo energético. En este contexto, nuestros 3 chanchitos se independizaron. Y entonces cada uno de ellos empezó a construir de una manera que tenía más que ver con la eficiencia energética, ¿sí? Con ventanas, con persianas, con bloques de cerramiento que generaban aislaciones térmicas, y otros que quizás no lo tenían tan en cuenta. Nuestro chanchito que construye con paja, adobe, tenía ventanas sin protección. Quizá quien construía con madera empezaba a tener alguna protección en sus aventanamientos y en sus cerramientos, pero claramente nuestro tercer chanchito, el más inteligente de nuestro cuento, estudiaba las condiciones del envolvente. Obviamente, le suponía un ahorro inicial a nuestro chanchito de paja y adobe, ¿sí? Pero claramente lo que él no veía es que a lo largo de los
50 a 80 años de vida útil que nuestras construcciones en Argentina sobreviven, se iba a ver penalizado a un desembolso energético muy elevado. Nuestro tercer chanchito, el consciente desde el punto de vista sustentable, que generaba envolventes, hacía una inversión inicial mayor, pero veía una rentabilidad en el ahorro energético. Obviamente, como en todo cuento, entra en escena el villano. Para nosotros el villano es el cambio climático, ¿sí? Que empieza a manifestarse y con mucha significación en nuestros países, en nuestra región. Y esto hace que las aberturas, los cerramientos, tengan mucho mayor peso en su respuesta térmica. Fíjense que si nosotros hacemos este ensayo en distintas localidades de la Argentina, tenemos una habitación de 5 por 4 metros que demanda por hora un consumo de 1 kilowatt. O sea que si yo lo tengo encendido solamente durante la noche, unas 7 horas, al mes significaría 210 horas y un gasto de 210 kilowatts por hora. Por cada grado centígrado de temperatura exterior que el clima, cambio climático mediante, me reporte, voy a tener un incremento de 2.2 kilowatt hora por metro cuadrado por mes. Y esto para nuestro ambiente de 20 metros cuadrados va a significar 44 kilowatt hora más. Con lo que si la temperatura exterior solamente aumentara 1 grado, el consumo mensual en el mes más exigente en nuestra región en verano, enero, subiría un 20%. ¿Sí? Ahora, como la expectativa es de más del doble, ya que se espera que hacia el año 2080 la suba anual de temperatura promedio para la Argentina oscile de 2.2 a 3.8 grados centígrados, entonces la demanda de energía y el consecuente costo va a triplicar el actual. Y estoy hablando de un consumo solo durante la noche. Se entiende que el confort lo vamos a buscar durante todo el día y en los meses más exigentes. En el norte de nuestro país, ya que hablamos de distintas zonas bioclimáticas, la temperatura máxima van a ser en las próximas décadas de 4 a 7 grados centígrados de temperatura mayores. ¿Sí? En Orán, por ejemplo, en la provincia de Salta, hoy tenemos 21 grados centígrados de temperatura promedio, pero en 2080 esa temperatura media va a ser de 26 grados centígrados. Y si simulamos el incremento, por ejemplo, en Córdoba capital, si hoy la media es de 18 grados, en 2080 va a ser de 22 grados centígrados, o sea, muy superior a las actuales, donde, y tomo esos lugares como lugares densamente poblados, el consumo energético se ha trepado en 44 años, lo vimos 7 veces, en estos años que nos separan al 2080, 60 años, vamos a tener un crecimiento exponencial de 10 veces en el consumo de energía. Y esto se puede simular con modelos climáticos y podemos llegar a estas conclusiones. Lo que quiero decir es que los arquitectos estamos obligados a construir pensando en la sustentabilidad, volviendo a los grandes maestros de la arquitectura en Argentina, Amancio Williams, Eduardo Sacriste, Vladimiro Acosta, profesionales que quizá no son tan consultados en las escuelas de la arquitectura, que la academia no los tiene tan presentes, por sí focalizarse en una vanguardia arquitectónica que está más ligada a Le Corbusier, Mies van der Rohe, Frank Lloyd Wright o los referentes actuales de la arquitectura, que basan sus obras
en un acondicionamiento térmico totalmente artificial, en los equipos de refrigeración. Bueno, fíjense proyectos de Amancio, de Vladimiro Acosta, de Eduardo Sacriste, donde descubren muy tempranamente, en la década del 40, del 50 del siglo pasado, las terrazas verdes, estudian el barrido del sol, generan persianas, elementos de oscurecimiento, construyen con cerramientos con cámara de aire capaces de romper el puente térmico. Deberíamos volver, echarles un vistazo a estas arquitecturas para traerlas al siglo XXI, por supuesto, pero generar construcciones más eficientes, obras de arquitectura más inteligentes desde su concepción material, desde su tecnología constructiva. No ser tan dependientes de la energía, porque obviamente la energía más económica es aquella que no se consume, es aquella que no me veo obligado a gastar. Bueno, muchísimas gracias a todos. Espero que esta charla haya sido de utilidad para todos ustedes. Renuevo mi agradecimiento a Expo Construir Latam y a toda su gente por esta invitación. También les ofrezco el sitio web de nuestra revista Entre Planos, donde van a encontrar muchos referentes de la arquitectura actual que están cumpliendo con estas condiciones sustentables en sus exponentes, en sus obras de arquitectura, no solamente en Argentina, sino también en la región y en el mundo. Así que les agradezco por la atención y muchas gracias a todos.